Entonces vamos a hablar respecto al reloj comparador, ¿no? El reloj comparador, ¿qué es? ¿No? Como lo indica su nombre, va a comparar, ¿no? Le decimos reloj por lo que tiene ¿no? Su aguja, muy similar a lo que es un reloj. Comparador porque va a realizar la comparación entre dos piezas, lo que va a ser una pieza patrón y lo que va a ser la pieza de muestra, la pieza a evaluar. Bien, ¿no? Entonces va a ser la diferencia entre estas dos dimensiones. La pieza que vamos a someter a un examen y la pieza patrón. El campo de medida, ¿no?, que puede apreciar este instrumento es de una centésima, 0,01 milímetros. Aunque hay otros relojes comparadores, los cuales son más precisos, con 5, 2 y hasta con 1 milésima de precisión, lo cual le da una mayor exactitud a lo que es mi medición. En este caso, mi comparación de dos piezas, porque no estoy realizando directamente una medición directa, estoy realizando una comparación entre mi medida patrón y mi pieza a evaluar, pero con la herramienta del reloj comparado. Aquí podemos ver sus principales partes. Lo que tendríamos, su tapa superior, la tapa del lucillo, el agujón principal, este de aquí, el cual nos va a mandar lo que sería nos va a marcar lo que sería la medida, lo que va a variar, ¿no? Tengo otro aquí, como un pequeño reloj, el cual me indica el número de vueltas. Es un contador de vueltas. Si ha pasado 1, 2, 3, cuántas vueltas ha dado lo que es mi instrumento. Tengo un tornillo de fijación para poder ¿no?, sostener la medida, para poder fijarla, ¿no? Un limitador de tolerancia, que son estos de aquí, este y este, ¿no? Es como para que la aguja va a pasar solo desde este punto hasta este punto, entre esos rangos, ¿no? Tiene que moverse, ¿no? Ese es mi limitador de tolerancia. Tengo lo que es el dial, lo que sería, ¿no?, la parte del reloj, los números. Aquí tengo esto es importante. Es mi apreciación, mi unidad mínima, ¿no?, que puedo medir. 0,01 milímetros. Mi precisión, ¿no?, de una centésima. Yendo a la parte baja, tengo lo que es el cañón, el lucillo y una de las partes muy importantes también, que es el palpador o punta de contacto, que es la que va a realizar que se mueva este reloj, gracias a esto. Y al mecanismo interno de engranajes y resortes que tiene. La forma de uso de este instrumento. Como vemos aquí, el comparador es de esta forma, ¿no? Yo puedo tener uno estático, como el de aquí, o tener uno móvil, ¿no?, con un brazo que se puede mover en distintas posiciones, o tener otro igual que es con un seguro magnético, como el que tenemos en el instituto, para poder asegurarlo a lo que es el carro del torno. Y así puedes realizar una medición más exacta. Bien, pero ¿cómo se usa?, ¿no? Aquí tengo mi reloj comparador, el cual yo tengo que colocar una pieza patrón, ¿no?, una medida inicial, ¿no? Y esta mi medida inicial yo tengo que tenerla en una mesa plana, ¿no?, para que no haya alguna variación
respecto a lo que es la superficie. Y una vez que yo pongo, bueno, que yo coloco lo que es mi reloj comparador, lo acerco hacia mi pieza, ¿no? La aguja se va a ir moviendo. Entonces yo tengo que, con su tornillo de fijación, poder mover este cero. Tengo que cerear, tengo que poner a cero lo que es mi instrumento. Voy a colocar a cero, luego puedo levantar lo que es mi pieza patrón y colocar mi pieza, ¿no? La pieza 1, que tengo que poder medir lo que es su rugosidad, ¿no? La demasía que tiene esta pieza a comparación de mi pieza patrón. Como vemos, ¿no? Estaba seriado, estaba aquí en cero, mi agujón, y se ha movido, se ha desplazado cierta distancia. Eso porque la pieza no es la misma que mi pieza patrón. Y vemos que se mueve bastante, por lo cual nos indica que tiene una variación grande. En sí ese es el uso de este instrumento, es solo para comparar con una pieza patrón. Otro uso que se le da al instrumento es para poder realizar el centreado de piezas en el torno, pero a una exactitud sumamente grande, ¿no? Cuando la pieza ya está trabajada y tiene que estar completamente recta, no solo a simple vista. Yo puedo centrar la pieza a simple vista, yo lo puedo ver recto, pero si coloco el instrumento voy a ver que tiene una variación. Va a ir moviéndose la aguja. Entonces, para tratar de disminuir lo que es esa variación, entonces yo utilizo este instrumento. Lo coloco en el torno, en el carro superior, y lo acerco esta parte del palpador a lo que es mi pieza cilíndrica en el torno. Y moviendo suavemente con la mano, no encendiendo el torno, yo voy a realizar lo que es el centreado de mi pieza. Hasta que sea una diferencia muy baja. En sí, para eso es el uso de este instrumento, ¿no? Para comparar lo que serían rugosidades, tamaños de piezas con respecto a una pieza patrón y para poder centrar lo que son mis piezas en el torno. Que mañana vamos a ver lo que es el funcionamiento de de esta herramienta. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Bien, aunque todo claro. Entonces ahora repasaremos lo que sería el tornillo micrométrico o micrómetro y el pie de rey. Pero antes vamos a ver lo que es el funcionamiento de mi reloj comparado. Se logra ver, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, se ve. ¿Listo? ¿No? Como vemos entonces, tenemos dos manecillas. Un agujón principal y otro pequeño reloj. Entonces lo que voy a realizar es colocar mi pieza. Ahí vamos a poner una pieza patrón. Y apoyando con el reloj comparador, nos va a dar una medida. La cual tenemos aquí, ¿no? Su apreciación, su exactitud es de 0,01 milímetros. Hasta 10 milímetros puedes realizar la medición, ¿no? Eso depende mucho de este reloj que cuenta las vueltas. Si yo llego a 1, quiere decir que he dado una vuelta, que sería 1 milímetro. Si llega al 2, quiere decir que he dado 2 vueltas, serían 2 milímetros. 3, y 4, y 5, y 6, y 9, hasta 10.
Pero en este caso no he llegado al 1. Entonces no he llegado a 1 milímetro de medida. ¿Cuánto he llegado? Puedo proceder a contar, ¿no? Aquí estoy 0, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6. 56 divisiones multiplicado por este 0,01 tendría 0,56 milímetros. Tendría esa variación, ¿no? Porque antes tengo que seriar lo que es mi pieza. El instrumento tengo que poner a cero. Tiene que estar ahí, en cero. Esto yo puedo seriar manualmente en el instrumento. Van a ver el día de mañana. Y luego procedo a realizar la medida. Como no hemos llegado, como les decía, no hemos pasado 1, entonces no cuento 1 milímetro. Pero ahora, si yo paso con otro color, ahí pues. Me fijo en el reloj. Ya he pasado lo que sería una vuelta, ¿no? Me doy cuenta que ya he pasado porque me fijo el 0 y he pasado el 0. Entonces anoto 1 milímetro cuando tengo aquí en el número de vueltas. Más, ¿no? Me fijo las líneas que ya he pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por la precisión de 0,01, tengo 0,06. Dándome una medida de 1,06 milímetros. Nos fijamos en el instrumento y sí, 1,06 milímetros, ¿no? Entonces, es lo que sería la diferencia entre los dos. Hay momentos que yo no voy a poder seriar al 0 completo, ¿no? Ahí, ¿no? Yo tengo que utilizar así, de esta forma, en 0, mi medida inicial. Para realizar esta comparación, tengo que tener, ¿no?, dos relojes. Bueno, no dos relojes, dos medidas. Mi primera medida que va a ser cereando. Voy a cerear, voy a estar en 0. Y mi segunda medida, esta es la primera y esta es la segunda, en la cual va a ser lo que se mueve la variación que tiene. Por ejemplo, ahí. Bien. ¿No? Y es desde este punto que se movió de 0 hasta este 70, ¿cuánto ha recorrido? ¿No? Eso es lo que yo sé, cuánto es la variación que tiene la pieza que estoy midiendo. En algún caso, no se puede mover quizás el instrumento y mi 0 va a ser en algún lado, no va a ser al 0 exacto, ¿no? Va a ser, por ejemplo, en el 20. Y ahí va a partir del 20 y va a llegar hasta el 70. Hasta ese número. Entonces la variación ya no es 70, ¿no? Desde 0 a 70 ya no es 0,7. Disminuiría, ¿no? Vamos desde aquí, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50. 0,5 sería la variación. Va a tener ese ligero cambio. En algún momento cuando no se puede seriar lo que son las piezas. Perdón, el instrumento, no podemos seriar. Y eso se lo va a ver en las prácticas. Voy a subir a plataforma lo que en la parte de metrología, lo que es la práctica con este instrumento.
Son 2 hojas. Y de igual forma es solo fijarse en eso. Primero, fijarse en el contador de vueltas, ¿no? Si he pasado 1, 2, 3 milímetros o no he pasado nada, ¿no? Porque vamos a empezar en un 0, mayormente. Si no, entonces, como les dije, vamos a empezar ya desde algún número, tanto en el número de vueltas como en el reloj principal. Y vamos a acabar en otro número. Pues puede que sea positivo o puede que sea negativo. Día de mañana, de igual forma, les voy a indicar de manera más personal. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? No es muy difícil su uso, ¿no? Es solo una diferencia de dónde estamos y a dónde llegamos. Nada. Bien. Entonces, esto vamos a profundizar el día de mañana en la clase. Ahora vamos a abrir el del micrófono. Ahí estamos. Bien. El micrófono, ¿no? ¿Se acuerdan de ese instrumento? Estaban realizando ya algunas mediciones en el aula, ¿no? Su funcionamiento, muy simple. Simplemente voy moviendo lo que es el tornillo y tengo que realizar lo que es la lectura. Con el tambor y al final con el trinquete. Para no dañar lo que es la pieza y también el instrumento. Entonces realizaremos lo que sería la medición, que es lo importante de ese instrumento. Bien, entonces, primer paso. La lectura en milímetros de mi regla, ¿no? Tengo en la parte superior lo que son mis enteros y en la parte inferior lo que es medio, o la parte decimal, ¿no? 0.5 milímetros. Entonces, lo primero me fijo la lectura de los enteros, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo sé que ya he pasado el 7? Me fijo en lo que es el 0, ¿no? Me fijo este 0. Este 0 me fijo. Si me ubico en esta línea, ¿no? En la línea del medio, está por encima de este 0, entonces quiere decir que ya he pasado el decimal o el entero, ¿no? Dependiendo de dónde me encuentre. En este caso estoy pasando el entero, ¿no? He pasado el entero. Si estaría aquí en la parte baja, alineando con esta línea del medio, entonces quiere decir que no he pasado todavía, que sería 6, no sería 7. Pero como estoy encima del 0, me indica que es 7 milímetros, ¿no? Entonces anoto 7. El segundo paso, me fijo en la parte inferior de lo que es mi instrumento. ¿Ya he pasado el medio? O sea, ¿es más de 7,5? No, porque recién estoy pasando el 7, ¿no? No hay una línea del medio entre el 7 y el 8. No he pasado esa línea. Entonces yo coloco 0. Y en el tercer paso me fijo aquí en la parte del tambor, del noni. ¿Cuántas líneas ya he pasado? A partir del 0. 1, 2. Este 2 multiplico por su exactitud del instrumento.
que es 0,01 milímetros. Multiplicamos dos líneas por esto, entonces tenemos 0,02. No. Y realizo la suma total. 0,02, 7. Dándome una lectura total de 7,02 milímetros. Entonces, primero me fijo en la parte de los enteros. Fijo en los enteros. Posterior me fijo en los decimales. ¿No? En la parte media, si he pasado la mitad, ¿no? De lo que es los enteros, 0,5. Y por último me fijo aquí en la parte del nonio, del tambor. Y al final realizo la suma total. ¿Alguna duda, alguna consulta? Esa medida sería con el micrómetro, ¿no, profe? Sí, con el micrómetro. ¿Y la misma se usa en los torquímetros o es distinta? ¿En cuál, disculpa? En los torquímetros. El torquímetro es distinto porque es mediante torque, es miden fuerza, si no estoy mal equivocado, ¿no? O sea, Ya, ya. es muy similar lo que son las lecturas. Si se dan cuenta, es fijarse en lo que serían eh, líneas, en lo que serían segmentos, en lo cual hemos visto en todos los instrumentos que tienen ese comportamiento, ¿no? En el pie de rey de igual forma. Tengo que medir segmentos, tengo que medir cuánto ya pasó el entero, cuánto pasó el decimal, cuánto mide el nonio. En el micrómetro lo mismo. En el reloj comparador es una diferencia entre dos puntos. Y el torquímetro de igual forma, para poder medir torque, para poder medir fuerza, de igual forma tiene lo que es su medición, ¿no? Pero su funcionamiento de cada instrumento va cambiando, ¿no? En este caso es un tornillo el que va a ejercer lo que es el movimiento. En el caso del pie de rey, es un movimiento deslizable, ¿no? Con el dedo en su funcionamiento. El reloj comparador es un sistema mecánico por engranajes y también por resorte. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? Pasamos entonces a otro ejercicio igual de micrómetro para luego pasar a lo que es el reloj, o perdón, el pie de rey. Aquí. Este es otro micrómetro. Este ya es con una variación, perdón, con una precisión de 0,001 milímetros, lo que es una milésima de milímetro. Entonces tiene lo que es una ligera variación, ¿no? Ya son 4 pasos que yo debo seguir. El primero, de igual forma que el anterior, leer los enteros que ya he pasado. Estas líneas de mayor tamaño son los enteros y las líneas de menor tamaño son los medios, ¿no? 0,5 milímetros. Entonces cuento las líneas grandes que ya he pasado, ¿no? He pasado el 1, he pasado el 2, no he llegado al 3. Entonces anoto 2 milímetros. 2 milímetros. Ahora yo realizo el segundo paso, que es contar lo que serían los medios, ¿no? Si he pasado o no he pasado el medio, entre el 2 y el 3. Estoy justo al ras. No sé si he pasado o no.
¿Cómo me doy cuenta? Con el 0. Igual forma, si el 0 está abajo de lo que es mi línea, si está por debajo y me indica que yo ya he pasado. Si el 0 se encuentra arriba, quiere decir que todavía no he pasado lo que sería el medio milímetro. He pasado, ¿no? El 0 está abajo. Entonces anoto 0,5. ¿No? Si es que he pasado el medio. Bien, eso es como segundo paso. El tercer paso tengo que medir, como en el anterior, el tambor. El nonio del tambor. Aquí está mi 0, 5, 6, ¿no? Fíjanos, con esta línea he pasado lo que es el 6, ¿no? Entonces 6 por 0,01. Primero aquí. Tendría 0,06 milímetros. Eso lo anoto. Pero no estoy 6 exacto, ¿no? Estoy un poco más de 6. Llego casi a la mitad, ¿no? Entonces tengo que realizar la cuarta lectura. Esta cuarta lectura va relacionada a medir en lo que es el nonio de aquí, de la línea de la vaina, ¿no? En esta parte. Tengo 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. ¿No? Si me encuentro en este 0 y este 0, entonces es una medida exacta. Pero ahora tengo que fijarme cuál realiza una línea recta con el nonio del tambor y el nonio de la vaina. Me voy fijando y el que se acerca más a una línea recta es este 2. ¿No? Entonces, este 2 voy a multiplicar por su precisión de una milésima. Entonces, anoto 0,002 milímetros. Y como una lectura total, realizo la suma de todos esos mis datos, ¿no? De todas esas lecturas que he realizado. ¿No? Midiendo 2,562 milímetros. Mi lectura total. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Esta parte igual ya la hemos visto antes de tener esa pequeña vacación. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Bien. Entonces, esa sería la parte de micrómetro. Vamos a pasar entonces al simulador de pie de rey, para que vayan recordando de igual forma lo que es el uso del pie de rey. Ya está, ¿no? Entonces, simuladores los tienen en lo que es la plataforma, entonces pueden descargar y pueden realizar en sus computadoras. De igual forma, hay uno que les envío para el celular, en caso de que no cuenten con alguna computadora. Bien, ¿no? Entonces, este es nuestro instrumento, nuestro pie de rey. Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Esa es nuestra medida. Primer paso, ¿no? ¿Qué tengo que realizar? Tengo que ver en mi regla cuántos enteros ya he pasado, ¿no? Sabiendo que esta mi regla está en centímetros, yo tengo que manejar en milímetros, ¿no? Es un centímetro, 10 milímetros.
2 centímetros, 20 milímetros, 30 y así sucesivamente. Entonces yo estoy 40, ¿no? 45 y he pasado, ¿no? Me doy cuenta por el 0. 45, 46, 47, ¿no? Entonces me anoto 47 milímetros. Más, ¿no? Este instrumento, como vemos aquí, ¿no?, tiene más divisiones. Entonces su precisión es de 0,02. ¿Cómo me doy cuenta? Puedo contar el total de divisiones. Dividir la unidad mínima que puedo medir aquí. 1 milímetro entre el nonio que tengo aquí. Que las divisiones son 50. ¿No? Si me pongo a contar, hasta 1 yo tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 1 entre 50, 0,02 milímetros. La precisión, ¿no? Bien. Entonces ya pasó 47 milímetros. Aquí está. ¿Cuál es la línea que está formando una línea recta entre el nonio y la regla? La más cercana, ¿no? En este caso, vamos que se va acercando, ¿no? De izquierda a derecha se va acercando. Y luego, también de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Se van acercando las líneas. Hasta que en un momento vemos que hay una línea recta. O por lo menos lo más cercano a estar recta. Que en este caso es aquí tengo yo 3, ¿no? Sería punto 3. Si estoy en esta línea, tengo que aumentar 0,02, ¿no? Sería punto 32, punto 34, punto 36, punto 38, ¿no? Porque luego paso al punto 40 o punto 4, ¿no? Pero no he pasado todavía, entonces estoy en punto 38, ¿no? Entonces voy a sumar 0,38, ¿no? Dándome lo que es un resultado de 47,38 milímetros, ¿no? Sumando estos dos. Entonces simplemente, primero me fijo en el entero que ya pasó de la regla y segundo paso, me fijo en el nonio, ¿no? Es más simple, es realizar dos pasos. Mido lo que es milímetros de los enteros y luego los milímetros del nonio. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, entonces una medición más vamos a realizar y posterior el día de mañana van a realizar lo que es ya de manera presencial, ¿no? Las mediciones. Que vayan recordando y también vamos a ver lo que es el reloj comparado. ¿No? Para realizar una medida, si tenemos una medida exacta, ¿no? La forma de saber, si se acuerdan, es cuando este cero inicial del nonio y el cero final van a estar en línea con una línea de la regla, ¿no? Que van a formar una línea recta, ambos, ¿no? Eso me indica que es una medida exacta, ¿no? Se lo voy a abrir. Perdón, lo he movido, ¿no? No logro realizarla, ¿no?, de manera exacta. Pero cuando tenemos las dos líneas, sabemos que es una medición exacta. No puedo realizar, ¿no?, cuando estamos con este cero y este cero, ¿no? Es una medida exacta.
Cuando no, tenemos que realizar la medición del nonio. A ver, vamos a realizar una medición más. Por ejemplo, ahí. Bien, primer paso, anotamos lo que ya hemos pasado. 10, 20, 30, ¿hemos pasado? Sí, por poquito. Hemos pasado el 30, pero no hemos llegado a 31. Y mi cero inicial y mi cero final no están realizando una línea recta con alguna línea de la regla, ¿no? Entonces anoto lo que ya pasé. He pasado 30. 30. Más, me voy a acercar con la lupa y me voy a fijar cuál de las líneas está realizando una línea recta del nonio con la regla, ¿no? Se van acercando los de la derecha hacia la izquierda, poco a poco las líneas. Y lo mismo, de la izquierda a la derecha se van acercando, ¿no? Es que en un momento veo que están bien cerca y asumo la que esté más cerca posible. Que en este caso sería esta, ¿no? Voy a contar. 1, 2, 3, 4. ¿No? Sabemos que de aquí de línea a línea es 0,02 milímetros. 0,02 es de esta línea a esta línea. Entonces aquí tengo 0,02, 0,04, 0,06, 0,08. No he llegado a 0,1. 0,08. Entonces, más 0,08 milímetros, ¿no? Dándome una medida, sumando los dos, 30,08 milímetros. ¿No? Si se acuerdan, el uso del pie de rey es muy simple. Es solo fijarse bien, tener en cuenta de ver de una manera perpendicular el instrumento, ¿no? Que les dé buena iluminación y realizar lo que es el conteo de las líneas. Y siguiendo los pasos. Primero, realizamos la lectura de los enteros que ya hemos pasado y posterior de los decimales que tengo en el nonio. ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos?